Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Estamos contemplando, estamos viviendo los caminos de la salvación. Todos se pelean, todos se esfuerzan por ofrecernos caminos de salvación. El doctor nos habla de los caminos de nuestra salvación. El economista nos habla de los caminos de nuestra salvación económica, por supuesto. El que vende casas nos propone la salvación de nuestra casa. La comadre nos habla de la manera de que salgamos del problema del perro del vecino que no nos deja dormir y cómo arreglar ese tema con la policía. Todos buscamos caminos de salvación. Unas veces buscamos la salvación auténtica, otras veces es nuestra salvación personal, nuestras cositas. Cuando este evangelio nos habla del camino de la salvación, se pone en todo el camino verdadero, auténtico, real, de nuestra salvación. Hay una canción que por ahí dice, la cantamos. ¿Qué es lo que dice? Dice: en medio de la noche nació en un portal, Jesús nos ha nacido y Dios nos va a salvar. Eso estamos viviendo. Cuando el evangelio empieza hoy así de sencillo: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, nos está hablando de que Dios siempre ha enviado a hombres o a mujeres para que nos digan cuál es el camino de la salvación. Por tanto, hubo un hombre enviado por Dios. Quiere decir que en esta vida nadie o casi nadie tenemos un hilo directo con Dios. Dios siempre nos está enviando. Es decir, es importante que haya enviados. Cuando digo enviado, nos está hablando el Evangelio de Juan. Pero cuando digo de enviadas, puedo estar hablando de la Virgen. ¿Qué es y cuál es la función de la Virgen? Si decimos enviados, ¿qué significa enviados? Si es importante la palabra enviado, porque así empieza el Evangelio, hubo un hombre enviado por Dios. ¿Qué significa enviado? Aquí mismo el Evangelio lo dice. No voy a hacer otra cosa más que estar explicando el Evangelio. Dice: enviado por Dios. Y el enviado por Dios es un testigo. Y un testigo con un fin. El testigo que nos da testimonio de la luz. O sea, no es importante el enviado. Es solo un testigo. Tampoco es importante por la manera y personalidad del testigo. Es importante qué va a hacer. Dice: Él está para que todos creamos por medio de Él. En la vida hay muchos testigos.
Desde luego, si nos colocamos en la situación personal de cada uno de nosotros, yo puedo decir que todos ustedes son testigos. Papá y mamá son testigos. ¿Para quiénes? Para sus propios hijos. Pero realmente somos testigos. A veces papá y mamá cumplimos la misión sin querer de que nosotros somos el fin, no testigos. Analicemos cómo nos comportamos. ¿Verdad que a veces podemos pensar que nosotros traemos hijos al mundo, como algún papá un día me dijo, pues yo traigo a mis hijos para que luego me cuiden cuando sea viejo? O yo traigo hijos al mundo para sentirme que me digan papá, porque eso de que siempre estás diciendo tu papá suena bonito, pero si te lo dicen a ti. O cuando tu hijo decide un camino diferente del tuyo, ¿cómo es tu comportamiento? Ahí es donde se ve qué y cuál es la intención que tú tienes. Sale a flote la intención sin querer. Si tu hijo decide algo contrario a lo que tú tenías planeado, si tú planeaste la vida de tu hijo y lo mandaste a la universidad para que él fuera médico o veterinario como tú y te supliera en lo que tú haces, estás señalándole a tu hijo qué es lo que haga. Y probablemente tu hijo va a ser muy bueno. Probablemente tu hijo va a suceder que te sale con lo que le salió a un papá. El día de la graduación, si se graduó de veterinario como su papá, y le trajo el día de la graduación una alegría al papá. Pero en el mismo día de la graduación, el papá se llevó la sorpresa de que sobre la cama en la noche le echó el título. Ahí está tu título de veterinario. Ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. Puede pasar esas cosas. Cuando el Evangelio entonces nos habla de que seamos testigos, como Juan, nos está diciendo que nos toca dar testimonio de la luz, o sea, señalarles a nuestros hijos dónde es que está la luz, dónde es que tienen y para dónde es que tienen que caminar, para que nuestros hijos crean por medio de nosotros. ¿Nuestros hijos llegan a creer por medio de nosotros? O a lo mejor pueden llegar a perder la fe por medio de nosotros. Si la fe inicial se las enseñamos, porque la pueden asimilar por la manera como vivimos en un inicio. ¿Verdad que a todos nos preocupan nuestros hijos de pequeñitos? ¿Verdad que a todos nos preocupa llevarlo al kinder? ¿Verdad que en los primeros años de la primaria nos preocupa llevarlo? ¿Y verdad que en la secundaria que se vaya solo? ¿Y la universidad? Pues que vaya como él quiere. Y siempre tenemos que preocuparnos. ¿Por qué a veces le decimos todavía a nuestro hijo de grande, mi hijito? Si en realidad nada más una frase bonita, mi hijito. Pero en realidad solo era mi hijito cuando estaba en la primaria y en el kinder. Nos preocupaba mucho por dónde iba. Nunca nos debemos despreocupar de nadie de nuestros hijos, aunque esté grande. Siempre nos debe preocupar, ¿qué cosa? Que el hijo siempre crea por medio de nosotros. ¿Cómo va a creer un hijo por medio de nosotros? Cuando nosotros creemos en lo que creemos y vivimos lo que creemos. Porque si nada más decimos lo que creemos, pero vivimos contrariamente a lo que creemos en la realidad, nosotros no estamos siendo testigos. ¿No decía el Papa Juan Pablo II muchas veces que lo que el mundo de hoy necesita no son maestros, educadores? El mundo de hoy tampoco necesita doctores. El mundo de hoy necesita testigos. Testigos. El testigo es aquel que con su ejemplo, con su vida, predica más que con su boca. Jesús era creíble por eso. Pero antes Juan era creíble por eso. Era un enviado verdadero, pero Juan no se apropió la fama para sí mismo, esa fama que él iba tomando. ¿Verdad que nosotros obramos bien al inicio? ¿Verdad que hacemos las cosas para bien de nuestros hijos? Pero pudiera ser que en el camino se nos meta la idea de que queremos el bien de nuestro hijo y terminamos aprovechando de nuestros hijos para nuestro bien. Porque eso es fácil que pase. Pero Juan fue preguntado por 3 o 4 veces. Y fue preguntado porque también otros mandaron
a unos para que le preguntaran. O sea, eran unos mandados. Y le preguntaron, oye, ¿qué nos dices? ¿Quién eres tú? A la primera pregunta, ¿quién eres tú?, él respondió, yo no soy el Mesías. Cuando vino la pregunta segunda, ¿quién eres pues?, él respondió, tampoco soy Elías, porque se hablaba de que Elías iba a venir. Se lo llevó el carro de fuego y nadie supo a dónde fue a parar, ni siquiera lo enterraron, y todo el mundo se imaginaba que Elías iba a volver con mayor fuerza que con la que actuó en vida. Pero también él a la pregunta respondió, yo no soy Elías. Entonces le hacen una tercera pregunta, ¿eres el profeta? Y él dijo, no. Y aquí viene lo segundo. Si nosotros somos enviados como Juan, cuando Juan es preguntado qué es lo que le toca hacer, y es preguntado insistentemente, entonces dinos quién eres, porque no podemos llegar sin respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién eres? Y él dice, yo soy la voz que grita en el desierto. ¿El testigo no le toca predicar en el desierto? ¿Verdad que sí? No nos toca a nosotros que somos testigos, que somos enviados. No le toca al Papa, que es un testigo, que es un enviado. No le toca a cualquier sacerdote en su parroquia, que es un testigo, que es un enviado, predicar en el desierto. ¿Estoy yo aquí predicando y estar predicando en el desierto? ¿Verdad que sí? A lo mejor alguno está desertizado, no tiene la tierra preparada para escuchar. Es más, a lo mejor hasta está renegando ahora mismo. En eso que reniegas y te quejas de toda la vida, te vuelves desértico. Pero el mundo de hoy no está como desértico a las cosas espirituales porque se ha desertizado metiéndose en lo material. No salimos ahí a la calle y enseguida hablamos, este mundo está fatal, y nos olvidamos que ese mundo es el nuestro. ¿No pudiera suceder que nuestro propio hogar esté desertizándose? Que empezamos como con una tierra que Dios nos la dio tan bonita a nuestros hijos, ¿verdad? Llenos de vida, llenos de sentido espiritual, angelitos de Dios, y de repente se nos vuelven demonitos de no sé quién. Se desertizó la tierra, se erosionó, no la regamos, y la tierra que no se riega se erosiona, se vuelve desértica, incapaz de dar fruto. No grita el Papa muchísimas veces y dice, escuchen, no dijo el Papa Juan Pablo II, abran de par en par las puertas del corazón, de par en par. Nosotros somos los que creamos problemas a Dios, y Dios nos sigue enviando mensajeros, enviados. Cuando la Virgen, que se coloca en el mismo lugar, y antes que la Virgen, Juan Diego es un enviado, el hombre sencillo, que no volvió su corazón un desierto, que escuchó, el hombre San Juan Diego, enviado, el hombre que la Virgen también quiso usar como enviado para que le pusieran un templo, y en ese templo se escuchara la voz de Dios. La Virgen, que es una enviada, y que nunca ella, como luna, quiso ocupar el puesto del sol. Si la Virgen es esa también una enviada, ella misma nos está diciendo, hagan lo que Él les dice. No está diciendo, escúchenme más a mí que a mi hijo. La Virgen está ocupando el mismo puesto de enviada. Y cada vez que la Virgen se aparece, ¿verdad que siempre dice su mismo mensaje? Conviértanse, convirtámonos y escuchemos el Evangelio. Hagamos lo que Dios nos pide. Una enviada. Pero como el tiempo se nos va, no quiero terminar sin decir la tercera idea. Si la voz que clama en el desierto, esa es la nuestra, la de todo enviado, ay, cómo nos debemos llenar entonces de paciencia. ¿Verdad, mamás? Que nos debemos llenar de una grande paciencia. Digo mamás porque son las que a veces sufren más cuando ven la desorientación de sus hijos. Hay que llenarnos de paciencia. Cada momento de cada hijo, Dios lo tiene preparado. Llegará el momento en que Él escuche. Si no sirve nuestra voz porque suena en el desierto, les aseguro que sí servirá la rodilla de cada uno de nosotros. Y la rodilla hará que el desierto quede regado para que lo que sembremos sea escuchado. El mensajero, el enviado,
dice también, eso es lo que dice Juan, y lo dice al final: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien yo no soy digno de desatarle. En medio de ustedes, a nosotros, mensajeros, nos toca resucitar ese Cristo que cada corazón tiene. Está en medio, está dentro, y por eso cuando tú vives una vida desastrosa, nunca terminas de apagar el Cristo que traes dentro, y en algún instante ese Cristo te hace que resucites, y de repente dices: Padre, 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 quisiera hablar con usted, qué bueno que me lo encuentro. ¿Por qué? Porque te está inquietando el Cristo que llevas dentro. Es dentro que está, no tenemos que andar buscando fuera. Y el mensajero es lo que nos dice: tú, mamá, y tu papá, ya resucitaste, estás todos los días resucitando al Cristo que llevan cada uno de tus hijos dentro. Pongo nada más este ejemplo: cuando tú le llamas la atención a un niño, a tus hijos, ¿cómo les dices? ¿No me gustó lo que hiciste? Cuando tú dices no me gustó, ¿quién es el centro? No me gustó lo que hiciste, ya me enfadaste con lo que estás haciendo. Le estás transmitiendo un mensaje que tú eres la protagonista y que todo lo que se hace es disgusto o alegría para ti. En vez de transmitir un mensaje diferente, Papá Dios estaría muy contento cuando tú llegas a hacer lo que Él te pide. Papá Dios, que está dentro del corazón, y tú le dices: Papá Dios, hijo, ¿tú crees que Diosito podría alegrarse con las obras que haces? Pero si tú le dices: ya me enfadaste, ya me hartaste, si quieres tenerme contento, saca buenas notas. Si quieres tener contento a Dios, que es a quien tú estás en cada instante siguiendo. ¿Ven cómo nos toca ser mensajeros y enviados siempre, en cada instante, en las cosas más ridículas de la vida? Y en las cosas más ridículas de la vida podemos estar sin querer, pero queriendo. Es decir, les invito a que queramos ser mensajeros siempre, que resucitemos ese que está dentro de nosotros. Y entonces nuestros hijos tendrán un corazón más grande. No los estamos desertizando, les estamos cultivando y esponjando su corazón. Pues ese es el título que tenemos nosotros: enviados, para que entonces en medio de la noche nazca en un portal, y Jesús que nos nazca termine siendo nuestro Salvador. Amén.